Ahora es tiempo, un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. A un queridísimo compañero, presidente de nuestro PIT-CNT, compañero Fernando Pereira. Fernando, gracias por tu tiempo para la salud en el aire. ¿Cómo te va? Bienvenido. Un enorme placer y un saludo a todos los trabajadores de la salud y a la audiencia en general, ¿no? Gracias, Fernando. Te reiteramos la pregunta porque el secretariado va a realizar una discusión para ajustar toda la estrategia de lucha de nuestra central obrera en un escenario, bueno, se puede decir complejo, donde la crisis general del capitalismo está impactando sobre América Latina. Quizás acá tampoco sea la excepción. ¿En qué escenario nos estamos moviendo? Bueno, en primer lugar, en un escenario en el que tenemos que tratar de que la desaceleración económica no sea vista como crisis y que al mismo tiempo, en el marco de esa desaceleración económica, los retrocesos no los paguen los más débiles, es decir, las cuestiones que no funcionen bien no las terminen pagando aquellas personas que tienen mayor debilidad en la sociedad. Y en ese sentido el movimiento sindical ha priorizado algunos temas fundamentales. Uno, obviamente, como comenzamos este trabajo, es el tema Consejo de Salarios. De hecho, que la salud, que la FUS haya firmado su convenio colectivo es trascendente para el futuro de la negociación colectiva, porque de alguna manera modificó parte de los lineamientos colocados por el Poder Ejecutivo, pero fundamentalmente construyó la necesidad de un convenio como herramienta de salida a la problemática de la salud. Y dicen, y yo concuerdo con los que dicen eso, que los conflictos se miden en dos direcciones, en los que obtuviste en el convenio y si el sindicato salió más fuerte o no. Y en este caso me parece que a todas luces el sindicato ha salido fortalecido de la negociación colectiva y a todas luces ha avanzado en un momento de dificultades, porque una cosa es negociar en la salud o en cualquier lugar con 6% de crecimiento del producto y otra cosa es negociar cuando en el país se auguran crecimientos menores a 3%, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esta es una punta de los principales temas de la central. La otra, sin duda, es el presupuesto educativo, es decir, un país que se desarrolla tiene que trabajar en dos direcciones, en disminuir la brecha entre ricos y pobres, es decir, que esa brecha que a veces se indigna, que es que el 20% más rico se queda con el 43% de la riqueza y el 20% más pobre con el 7%, hay que trabajar en la dirección de disminuirla. Y en el segundo lugar, que la educación de todos los uruguayos, nazcan en el contexto que nazcan, niños, jóvenes, adultos, esa educación que hay que tenerla a lo largo de toda la vida en una sociedad del conocimiento, tenga los recursos necesarios para poder llevarla adelante. Esto es también atender los salarios docentes y de los funcionarios de la educación. A veces la gente no comprende, o nuestros propios compañeros no comprenden, que un maestro gana 17.000 pesos y cuando le dice que tienen 4 horas de trabajo, le tienen que decir que es mentira, porque ese maestro planifica en su casa, sin duda, corrige los deberes en su casa, arma los cuadernos en su casa, muchas veces de su bolsillo paga las fotocopias que le dan niños para hacer los deberes, sale a paseos fuera del horario de trabajo, participa en festivales escolares, obviamente en días feriados, sábados o domingos, a los efectos de generar recursos para que la escuela pueda cubrir otras necesidades. Entonces, a veces detrás de ese discurso, que para mi gusto resulta una verdad media, que a veces es peor que cualquier otra cosa, se le paga 17.000 pesos de salario. Pero a los funcionarios, a los que trabajan en el comedor de las escuelas, o en la ayudantía, las maestras de educación especial o preescolar, o las que limpian las escuelas, o los que están en el sector de mantenimiento, muchas veces no llegan a 15.000 pesos de salario. Entonces, si uno quiere tener educación de calidad, no puede tener salarios que no permitan esa calidad, porque claramente un trabajador que tiene ese ingreso va a la búsqueda de otro empleo, y uno puede ver maestros con acumulaciones horarias de 50 horas semanales, o profesores de 60 horas semanales, lo que llamamos en la jerga el maestro taxi, porque tiene varios liceos y tiene que ir de uno al otro corriendo, lo que generan claramente condiciones negativas para una educación de calidad en el Uruguay. De forma tal que este es el segundo tema, y en ese tema estamos trabajando activamente con los compañeros de la FEU, estudiantes de la FEU, en esa unión que es estratégica obrero estudiantil y que de alguna manera tiene que colocar el eje no solo del 6% del PBI, sino por qué es necesario para la educación tener mayores recursos. Y esto es hablar del desarrollo, hablar de la igualdad de oportunidades, hablar de la educación en los sectores de contextos socioculturales más débiles. Esto también hablar de la formación,
continua de los docentes a través de los organismos que tienen que darse. Esto es también darle la oportunidad a todos nuestros niños y jóvenes a que accedan a una educación pública integradora y de calidad. Entonces, este discurso que lamentablemente, por errores ajenos, pero también por algunos propios, no ha podido estar en el centro del debate, es que hay que recolocarlo, digamos. Y es que es por eso que hemos tenido una reunión con Marcelo Abdala y la dirigencia de la FEU, a los efectos de generar un gran movimiento. Estamos viendo si podría ser el 14 a las 18 horas, una marcha desde la universidad hasta el Palacio Legislativo, donde se coloque la bandera de la educación como bandera central. Es decir, obvio que hay múltiples temas para ser tratados y van a haber otras movilizaciones que lo traten, pero hay un momento histórico en el que creemos que debe colocarse la educación en el centro del debate, que el movimiento sindical uruguayo tiene esa responsabilidad, porque a la educación pública hay que defenderla entre todos, y los sindicalizados tenemos ese deber histórico, con lo cual estamos ultimando los detalles. Dentro de un rato va a empezar un secretariado ejecutivo que de alguna manera va a discutir propuestas presupuestales. El martes va a haber otro secretariado ejecutivo que va a discutir básicamente las movilizaciones, y esta es una de ellas, y una mesa representativa que yo creo que la va a avalar, a los efectos de generar las mejores condiciones para que en el futuro de las discusiones o del presupuesto o de las futuras rendiciones de cuentas se puedan tener en cuenta aspectos como los que estamos tratando, que refieren a la calidad futura de la vida de los uruguayos, porque cada vez más el empleo decente claramente está vinculado a los niveles de formación profesional, formación técnica, e incluso a la investigación y a la construcción de conocimiento que tengan los uruguayos. Está bueno. Una estrategia pautada en lo que es iniciativa política y movilización, ¿no? Para mostrar las alternativas a lo que se pueda estar realizando. ¿Cómo lo catalogás? ¿Hay caminos erráticos que transita el gobierno? No, yo creo que los cambios se hacen con la gente o no se hacen. Que el gobierno en los últimos 10 años esto lo vivió, lo aprendió, lo sintió. Es decir, el Uruguay tuvo transformaciones en estos últimos 10 años como no había tenido en los últimos 100. Eso nosotros no lo perdemos de vista. No es una cuestión que pasó y ya no la creemos, no. No es lo mismo un país con negociación colectiva que sin negociación, no es lo mismo un país con ley de libertad sindical que sin ley. No es lo mismo tener convenio del sector doméstico que no tenerlo, no es lo mismo tener ley de 8 horas rural que no tenerla, licencia para los trabajadores privados que no. Es decir, la cantidad de avances fue muy importante. Yo no quiero gastar el programa detallándolo, sin embargo, creemos que el gobierno debe hacer un esfuerzo mayor en este sentido, en tratar de generar condiciones impositivas tales que aquel que tenga más pague más, para que efectivamente aquellos sectores de la sociedad que requieren mayores apoyos, me refiero a los contextos desfavorables, me refiero a la educación, a la salud, a la mayor cantidad de viviendas que posibilite que la gente pueda tener su hábitat, me parece que vale la pena ir en esa dirección y en ese debate. Y en ese debate podremos tener muchos acuerdos o muchos desacuerdos. Lo que no nos podemos olvidar es que todos somos parte de un bloque político y social de los cambios, que los cambios se hacen con la sociedad movilizada, que no hay cambios hechos desde la estructura, solo desde la estructura gubernamental, que también se necesita pueblo movilizado apoyando esos cambios, porque esos son los cambios sin duda más duraderos, ¿no? Sin duda, Fernando, pero además en el intento por ver ese medio vaso lleno, cuando hablamos de discrepancias o de coincidencias es porque hay diálogo, hay que festejar el diálogo por sobre todas las cosas, ¿no? Claro, nada, porque a veces nos viene la teoría del olvido, digamos, y en la teoría del olvido parece que todo lo que se ha logrado o lo hubiera logrado el Espíritu Santo. Yo soy cristiano, así que para mí no es una dificultad, pero me refiero a que las luchas sindicales y el mejor diálogo que hubo con el gobierno de Vázquez y de Mujica durante 10 años posibilitaron cambios democráticos en el Uruguay de un tamaño que no se ha visto en toda América Latina. Que me refiero a este conjunto de normas, pero me podría referir a otro conjunto de normas de igual valía. Eso nosotros no lo podemos olvidar, porque la teoría del olvido lo que hace es que cualquier paso que des parecería poco, digamos. Si vos vas subiendo una escalera, no es lo mismo estar en el escalón 7 que estar en el escalón 1. Con lo cual, si estamos en el escalón 7, lo que tenemos que hacer es ubicarnos. Estamos en el escalón 7, nos faltan subir otros tantos escalones, capaz que 500 escalones, pero ya subimos 7. Entonces, me parece que la discusión real que tenemos que hacer es
lograr que efectivamente, como se logró en el convenio de la FUS, haya correctivos que permitan mantener el poder del salario, lograr que los sectores de menores ingresos tengan recuperaciones mayores al resto, y esto se está avanzando en el Consejo Superior de Privados, lograr que haya aumentos salariales para los trabajadores de la enseñanza. Esto hay un convenio que está siendo tratado por los sindicatos, un preacuerdo, un acta para ser tratada por los diferentes sindicatos, que en las próximas semanas será tratada, y lograr que efectivamente nuestra sociedad tenga una premisa, que si el país crece, los trabajadores crezcan en su salario. Me parece que es un planteo razonable, entendible para los trabajadores de la salud, pero yo creo que para cualquier uruguayo. Cualquiera entiende que nadie puede vivir con 15.000 pesos de salario líquido. Definitivamente. Fernando, ya en el final de esta Salud en el Aire contigo, es ineludible preguntarte acerca de, la vocación internacionalista del PIT-CNT, también de la FUS en particular, en este programa, y el movimiento sindical y espacio sindical Nuestra América, el ESNA, ha ganado un terreno formidable, y la participación de Uruguay a través del PIT-CNT y sus distintos gremios es por demás importante. ¿Nos ayuda eso a interpretar el contexto regional y dónde estamos parados? Bueno, el Uruguay no puede pensar que es una isla, ¿verdad? El Uruguay se encuentra, en primer lugar, en un enclave geográfico entre Brasil y Argentina. Por ahí alguien cree que se le puede colocar un motor fuera de borda, creo que es una posición equivocada, que nuestros principales aliados son los países del Mercosur. En segundo lugar, nuestra central acertadamente tiene una posición de tener vínculos fraternos con todas las centrales y coordinaciones que haya en el mundo, porque nuestra vocación internacionalista nos permite ser fraternos de la CCA, fraternos de Nuestra América, fraternos de otras organizaciones internacionales de trabajadores, y ni que hablar de las centrales sindicales que conforman el Mercosur a través de nuestra coordinadora de centrales sindicales del CONOSUR. Perdón. Por favor. De forma tal que construir coordinaciones supranacionales en el futuro probablemente tenga enorme relevancia para la negociación colectiva supranacional, pensando que hay multinacionales que están colocadas en Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela u otros países, y que la negociación va a dejar de ser nacional para pasar a tener un carácter internacional. Uh-huh. Y Uruguay tiene mucho para ofrecer en materia de experiencia. Yo creo que la experiencia de unidad uruguaya es una experiencia a trasladar. Cada tanto surge algún pequeño sector que sueña con romper esa unidad. Yo creo que ese es el peor, el que hace ese discurso es el discurso más negativo que se le puede hacer a una sociedad, porque la construcción de la unidad sindical en el Uruguay significó ni más ni menos que la construcción de lo que hoy conocemos como una central que pelea por los derechos. Cuando nos dicen qué hace el movimiento sindical uruguayo, bueno, solo basta leer los diarios del año para ver la cantidad de medidas que hay en el movimiento sindical en pos de que los uruguayos estemos mejor. Y eso lo hacemos con la condición de que la lucha paga, de que la lucha es un factor de responsabilidad, pero que al mismo tiempo, cuanto más grandes somos, más responsables tenemos que ser. Y la responsabilidad es actuar con criterio para que nuestras organizaciones